Buenos días a todos. Es una gran alegría poder compartir con todos los amigos este tiempo que me han otorgado. En primer lugar, quiero agradecer a mis tres grandes colegas que ya han iniciado y han hecho parte del trabajo. A mí ahora me toca la parte fácil, ya que ellos hicieron el trabajo de abrir el tema. Y yo tengo que trabajar con ustedes hoy el concepto de individualidad y comunidad. A mí siempre que trato de temas antroposóficos, me gusta hacer como un marco en el cual se vayan formando determinadas imágenes con su correspondiente concepto para que las ideas vayan entrando y puedan manifestarse. El hablar de un tema tan amplio como es individualidad y comunidad, siempre me viene a la atención, a la conciencia, la frase de Goethe, que dice que un ser humano que integra la humanidad actual, es decir, la humanidad del tiempo en el que nos toca vivir, debe esforzarse por ampliar su conciencia, su memoria, como mínimo 3000 años antes, en la vida, en el proceso de la historia. Es decir, que así como podemos navegar en nuestra memoria de esta vida, desde la edad que tengamos hasta las primeras imágenes de nuestros recuerdos, en la vida de la evolución de la humanidad, en la historia de la evolución de la humanidad, deberíamos ser capaces de poder movernos como mínimo este lapso de tiempo de 3000 años. ¿Por qué esto a mí me parece que tiene un significado muy especial? Es porque siento que justamente el poder vivenciar los procesos de la historia es entrar en la vivencia del propio desarrollo de lo humano. Así, hoy yo tengo que remontarme no 3000 años, sino unos cuantos más atrás, al inicio de lo que tenemos como las primeras imágenes acerca del acto de la génesis del ser humano. De estas imágenes las tenemos en realidad por la Biblia, en el Génesis, donde se nos cuenta que hubo un acto creativo o una génesis de lo humano, donde los dioses, que la Biblia los nombra los Elohim, formaron al ser humano. En este caso, yo hoy voy a tratar de empezar a usar la palabra de lo humano, porque ni es correcto el hombre ni el ser humano es demasiado. Lo humano nos convoca, nos engloba a todos, tanto masculino como femenino. Entonces, cuando se creó Adán, que significa humano, este Adán, este humano, fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, a imagen y semejanza de los Elohim. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Van a ver después por qué considero que es importante hacer esta diferencia. Y en su concepción fue creado varón, mujer. Lo humano es indiferenciado, es masculino, femenino. Eso es el carácter de lo humano. Esta se puede decir que es la primera creación de los Elohim, que tiene que ver entonces con un proceso evolutivo muy anterior a lo que nosotros conocemos en las distintas épocas de la Tierra. Esto sucedió en la época donde la Tierra como conjunto de su evolución estaba atravesando la época que Steiner describe, la época de la Hiperbórea, ¿no? Que no podemos entrar en detalle hoy, pero que es muy explicado en el libro fundamental de Rudolf Steiner, La ciencia oculta. Aquí, en esta época, entonces fue creado este Adán Kadmon, ¿sí? El hombre, lo humano. Esto significa lo humano fue creado. En el siguiente ciclo evolutivo, que es lo que ya sucede en la época de la Lemuria, tenemos entonces la segunda creación. Pero entre este lapso de la primera creación y la segunda creación hay un acto que llevan adelante los dioses creadores, los Elohim,
O en la terminología que Rudolf Steiner utiliza, los espíritus de la forma, que son en realidad 7, es el consorcio de 7 grandes seres, de 7 Elohim, que son los que han tenido la tarea de plasmar lo humano, así como se describe que sobre el polvo de la tierra, ¿sí?, a este polvo de la tierra le podemos denominar también Eva, la madre tierra, que tiene una génesis anterior, ¿no? La madre tierra es lo que se inicia, está en ella describe en el antiguo Saturno, ¿no? Es la sustancia de la Eva, la madre tierra, y esto pertenece entonces a la época anterior de la Hiperbórea, que sería la forma. Pero en la Hiperbórea estos 7 Elohim se dan cuenta que ellos no pueden conformar la plenitud del ser de lo humano, porque, dicho en una terminología nuestra, las palabras o las fuerzas existentes en ellos no alcanzan para darle a este ser humano, ¿no?, a los que ellos han insuflado el alma viviente sobre el polvo terrestre, sobre la madre tierra, lo que serían las cualidades que en definitiva van a dar la dignidad a lo humano. Lo que los Elohim pueden dar al ser humano, al humano, a Adán, no es la plenitud de la potencia de lo humano. Entonces Steiner describe que estos Elohim deciden conformar por la asociación y por decisión individual un ser superior, el cual se va a conformar en la esfera solar. Se le nombra a este consorcio, ¿no?, de este conjunto de fuerzas creadoras que conforman algo nuevo, y este algo nuevo es como una especie de receptáculo o de cáliz. Y sobre este cáliz puede entrar lo que se encuentra más allá de lo espiritual, que es lo supraespiritual. Es decir, que el mundo al cual nosotros conocemos como el mundo de la divinidad se encuentra más allá del ámbito de lo espiritual, se encuentra en lo supraespiritual. A ese mundo que en el esoterismo cristiano nos referimos como la Trinidad, el consorcio de esa estructura ternaria, diferenciada en sus 3 aspectos como Padre, Hijo e Espíritu Santo. Eso se encuentra más allá de lo espiritual y es lo que es la verdadera esencia de todo el cosmos creado, que se encuentra más allá del acto creativo, pero que el cosmos no sucede si no es por la potencia que existe en la divinidad misma. De esta divinidad, entonces, entra lo que se conoce posteriormente, como lo nombra Juan, el evangelista, el verbo del mundo o la palabra creadora o la palabra cósmica. En este receptáculo del sol, conformado por estos Elohim, entonces puede acoger al verbo del mundo. El verbo del mundo que es, de alguna forma, la esencia del ser que se sostiene a sí mismo sin necesidad de ser sostenido por nadie ni por nada más. Es esa pregunta de lo humano irresoluble. La pregunta, bueno, sí, puedo aceptar que existe un Dios, pero ya comprender quién ha creado a Dios es una pregunta que entra en la falta de pensar lógico o de razón. El pensar humano no puede resolver esta pregunta. Podemos ir hasta un determinado momento y ahí el pensar ya no es suficiente para poder entender esto. Y Rudolf Steiner entonces nos dice que en el Sol tenemos entonces un consorcio, se produce una dualidad. Por un lado tenemos este cáliz, ¿sí?, que está rodeado por 12 sabios. La palabra fluye, la palabra creadora, en cada uno de estos sabios. Y desde ahí
desde el centro del Sol irradia la vida hacia todo el universo. Esta es entonces esta imagen, que es importante tener en cuenta, tenerla en nuestra imagen, de que este cáliz, ¿sí?, creado en el Sol, es un acto creativo de los espíritus de las jerarquías espirituales, pero que como tal es una envoltura. No es en sí esencia, es envoltura. Acoge lo que de mundos más allá de su órbita puede entrar. Y esto que entra es el verbo del mundo. Y las cualidades del verbo justamente es lo que los Elohim no podían entregar a lo humano, porque no estaba en su esfera. No eran poseedores de esas cualidades del verbo, que son las cualidades superiores de lo que se conoce como el acto creativo o la palabra creador. Ahora tenemos esta imagen, es importante que la guardemos, seguimos descendiendo y llegamos ahora a la segunda creación de lo humano, que ya sucede en la antigua Lemuria, que tiene que ver entonces con su correspondencia con el cosmos anterior de lo que fue la antigua luna. Nos encontramos en el paraíso maravilloso, que a pesar de que se dice paraíso terrenal, no es material, estamos hablando en sustancia espiritual. La tierra, la mineralización de la tierra todavía no se ha producido. No hay que pensar que el paraíso es algo así material, sino es totalmente en sustancia espiritual. Y ahora tenemos ahí, en ese paraíso, tres situaciones o tres imágenes. La imagen de dos árboles, el árbol de la vida, la imagen del árbol del conocimiento, y tenemos la actividad de los seres espirituales, en este caso ahora representada no por el florema solar, que está conformado por 6 Elohim, de los 7 Elohim creadores. 6 han creado este cáliz en el Sol, y el séptimo ha quedado en la Luna como responsable de la evolución del humano, al cual se le conoce y se le nombra en la Biblia como Yahvé o Jehová. Los 7, Jehová integra el coro de los 7 Elohim, pero él ha quedado rezagado en la Luna, en la Tierra, en el paraíso, para acompañar la evolución de la humanidad. Los otros 6 se han retirado en la época de la Hiperbórea y han sacado las fuerzas solares de la Tierra, separándolas de las fuerzas lunares. Por eso estos 6 son los que se retiran de la Tierra con el Sol, que antes era una unidad, y ahora tenemos el Sol y la Luna, más el concepto de la Tierra, separado del Sol. Y también se encuentra en el paraíso este ser al cual nosotros conocemos como la imagen de la serpiente o la imagen del dragón. Este ser que en su momento tenemos que verlo como un ser enormemente grandioso. Rudolf Steiner, que en realidad este ser al cual nosotros llamamos Lucifer y al ser que llamamos Cristo eran hermanos, son hermanos. Esto es importantísimo saberlo. Ambos, Cristo es el regente del Sol y Lucifer es el regente del planeta Júpiter. ¿Sí? Cuando sucede esta situación en el Sol, Cristo, como espíritu solar, acoge, se comporta él como portador de las fuerzas del verbo, haciendo un acto de inegoidad, como ayer decía Anthony Melé, inegoidad, se pone al servicio, ser portador de esas fuerzas, de esa potencia creadora, de la potencia del verbo, y Lucifer hace el gesto contrario. Es un gran ser de profundos conocimientos. Lucifer es el conocimiento del universo.
Él escucha todo, él conoce todo. Y este acto de egoidad le lleva a perder la regencia del planeta Júpiter y ser entonces disminuido, alienado por las propias fuerzas que él ha querido traer a todo el universo, que son las fuerzas de la egoidad. Lucifer sucumbe o es tentado por su propia egoidad. Y en este momento esto sucede en la antigua luna, donde se crea algo que era genérico de todo el universo, se aísla como algo separado, que eso tiene que ver con el principio de la egoidad, el separarse del todo, el conformar un núcleo, conformar algo por sí mismo, separado del entorno. Y esto entonces entra en oposición a las fuerzas cósmicas de la luz y se da entonces lo que está en lo que las antiguas leyendas y las antiguas crónicas nos dicen como esa terrible lucha que fue realizada en el cielo. Y Steiner dice que todavía los meteoros y todas estas cosas que fluyen en el espacio son los escombros de esa terrible confrontación entre las fuerzas micaélicas y las fuerzas egoístas, o las fuerzas inegoístas y las fuerzas egoístas. Que todavía ese escombro que flota en el universo es resultado de esa tremenda confrontación. Y ahí entonces Micael empuja a esta sed y dice Steiner que se genera una situación de conflicto porque no se sabe dónde puede morar ahora esta nueva situación. Se genera una nueva situación. La egoidad se separa, se aísla y no tiene cabida ni morada en el universo. No se había pensado un lugar donde puede. Y tampoco se había pensado una forma. Toda forma expresa al ser que vive dentro. En el mundo animal lo podemos observar. La forma del animal es el resultado del instinto del animal. Eso es una apreciación, una observación en la zoología que el instinto del animal conforma la forma del animal. Ahora, esta situación de Lucifer, de la egoidad absoluta, no había una forma. Entonces hubo que crear una forma para este ser y la forma que se creó fue la forma del dragón. Y una vez que la forma del dragón fue creada, entonces estas huestes luciféricas que se han entregado a la egoidad, y tengo que decirlo que no todas las huestes luciféricas, no todas las jerarquías luciféricas se han entregado a la egoidad, es a partir de Lucifer, que es un arcángel, pero entidades luciféricas hay en todos los seres superiores. ¿Sí? Hay Elohim que son luciféricos, hay Quiriótetes que son luciféricos, hay Dinamis que son luciféricos, hay ¿sí? un montón de seres. ¿Por qué? ¿Quiénes son los luciféricos y quiénes no son los luciféricos? Cuando se crea el antiguo Saturno y entonces se hace la ofrenda de los dioses, de los tronos hacia los querubines, hay seres espirituales de los querubines que aceptan la ofrenda de los tronos y se vinculan con la evolución de la humanidad. Pero hay querubines que no la aceptan y preservan la eternidad. Entonces, desde todos esos seres espirituales que no se han involucrado, que han preservado la eternidad, quedan fuera de todo lo que tiene que ver, que entra en la corriente de la evolución, de la creación, en todo el universo. Entonces hay entidades, digamos, de las jerarquías luciféricas, se llaman los luciféricos, a todos esos seres que sí se vincularon con los actos o con las ofrendas de los tronos. Lamento mucho, no me puedo extender más, pero si no nos quedaríamos acá toda la mañana y no es el fin. Ahora tenemos entonces que ese ser que no tiene morada en el mundo espiritual, que ya tiene una forma de dragón, que es la egoidad, ahora los dioses dicen, bueno, en el único lugar donde puede vivir es en el paraíso donde vive lo humano. Y entonces, cuando se produce la segunda creación,
que la segunda creación consiste en que de la yoidad de lo humano, de Adán, se separa la misma yoidad entre lo masculino y lo femenino. Tenemos entonces en la Lemuria la creación de Adán y de Eva, como ya separados en géneros, masculino y femenino. El Adán es creado a imagen y semejanza de los Elohim. Lo humano queda, digamos, solamente en su separación. Y ahora viene la tercera creación, que es la creación de los hijos o de lo humano general, que somos todos nosotros. Y que somos creados no a imagen y semejanza de los Elohim, sino a imagen y semejanza de lo humano, a imagen y semejanza de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Acá surge entonces ahora lo humano, que comienza a diferenciarse, a especificarse. Por eso se dice que Adán tenemos como progenitor, Adán y Eva, de la humanidad, el padre de la humanidad. ¿Y qué sucedió aquí? Que el Hijo se hizo desigual a la potencia que el Padre portaba. Todavía lo adámico, el Adán Cadmón, era imagen y semejanza de los dioses, masculino, femenino, varón, mujer. Ahora, el hijo de Adán, ¿qué ha perdido? Se ha hecho de semejante. Ya no es imagen y semejanza de los Elohim, es semejante a las fuerzas creadoras, a lo humano, a Adán y Eva. Y tenemos entonces ahora estos dos árboles y este ser que se describe como la serpiente en el paraíso. La tentadora, las fuerzas tentadoras. Que se acercan entonces a lo humano, ya en género separado, Adán y Eva, ya separado. Eva representa, digamos, las fuerzas de la representación. Adán, lo masculino, que lo femenino. Adán, lo masculino, las fuerzas de la voluntad. Primero la tentación se acerca a las fuerzas de la voluntad, pero la voluntad no escucha, es sorda, no entiende. Y Adán le dice a la serpiente, ¿de qué me estás hablando? Entonces va hacia Eva, hacia las fuerzas de la representación. Ahí sí hay resonancia, hay eco. ¿Y qué le dice este ser a Eva? A lo humano, porque la tentación es a lo humano. No importa este masculino, sea Eva o sea Adán, es lo humano. Le dice, mira, lo humano es muy aburrido. Lo más desabrido que existe en el universo es lo humano. Fíjate qué panorama tienes. Estás dirigiendo tu acto contemplativo hacia afuera, viviendo en las imágenes que fluyen a través de ti. Es como el río que pasa, el agua que fluye, y tú estás ahí fluyendo en esas imágenes, pero no tienes absolutamente nada. Eres como la conciencia de un ser que cuando la imagen se va, el ser desaparece. Es mucho, mucho más divertido si tú te conviertes de observador en protagonista. Si tú entras no a observar la imagen, sino a participar dentro de la imagen. Es decir, hacer que tu conciencia despierte como algo propio, como algo personal. O sea, hacerte igual a los dioses. No ser un ser totalmente un híbrido que no tiene plenitud en sí mismo, sino darte a ti mismo esa potencia de ser. Y eso le gustó a Eva. Y también le gustó a Adán. ¿Sí? Porque empezaron a tener
experiencias, sus sentidos se abrieron. Conectaron con el mundo en forma directa y del mundo empezaron a tener en forma directa vivencias, experiencias personales. Incluso se dice que hasta el deseo se encendió. Adán conoció a Eva, se encendió el deseo. Antes no había deseo. No había egoidad, no había algo que se aísla. Con esto se toma la manzana y entonces, ¿qué dicen las fuerzas creadoras? Lo humano se ha apoderado de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Evitemos que coma o que se apodere de las fuerzas de la vida. Porque si se apodera de las fuerzas de la vida, entonces lo humano puede ser tan destructivo para el universo que puede llegar a destruirlo. Que haya comido solamente de las fuerzas de la imagen, queda su acto dañino restringido a su propia esfera. Pero no destruye las fuerzas vitales del universo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que lo humano ya no puede seguir viviendo en el ámbito de lo divino. Comienza la expulsión del paraíso. Una expulsión que no fue de golpe, una expulsión que tardó. Digamos, el ser humano ha caído en la tierra casi hace 500 años. En forma así de llegar, ¡pum! Ha sido muy paulatino. Es un proceso espiritual de ir cambiando un ámbito, un hábitat hacia otro. Lo humano ahora entra en la esfera de la carencia de lo divino. Es expulsado a un mundo donde lo divino no tiene como se presencia. El ámbito de la tierra, el mundo espiritual queda en el mundo espiritual y el mundo de la tierra se separa, por egoidad se aísla y entra entonces a vivir un mundo carente de Dios. Ahora tengo que leer aquí lo que Joan Melé dijo cuando Jesús de Nazaret, en uno de sus viajes, llega a este templo, ¿no?, donde los feligreses o las personas están enfermas porque ya no se ha realizado el acto del culto, no se puede realizar, entonces automáticamente la enfermedad se extiende, los sacerdotes ya no pueden establecer el vínculo. Él llega ahí y las personas le exigen que él realice el culto. Él se niega, pero tanto se lo pide que finalmente trata de realizar el culto, y en este acto es Jesús de Nazaret, no Cristo. Jesús de Nazaret, antes del golpe, en su última experiencia fuerte, realiza este acto y cae desmayado. Y en ese momento, entonces se escucha lo que es la Baal-Kol, es una voz espiritual que resuena en la, digamos, espiritualidad hebraica, muy antigua, y ahí le revela el siguiente verso, que dice así: aún, amén, impera el mal, testigo de yoidad que se desenlaza, deuda del propio ser por otros acarreada, vivida en el pan de cada día, en que no domina la voluntad de los cielos, porque el hombre se separó de vuestro reino y olvidó vuestro nombre, vosotros, padres en los cielos. Fíjense lo que resuena del mundo antiguo. Lo leo otra vez, voy parando. Aún, amén. Testigo de yoidad que se desenlaza, que se desencadena. ¿Quién es el testigo de la yoidad que se desencadena? El ser, lo humano. Deuda del propio ser
deuda de lo propio humano por otros acarreada. No es el ser humano el que generó la egoidad. Él sucumbe a la egoidad, pero no la genera. Esta deuda la acarrean otros, en este caso, las entidades luciféricas. Vivenciada en el pan de cada día. ¿Acaso el ser humano sobre la tierra puede hacer algo sin egoidad? Estamos hablando en tiempos de humanidad antigua. No. El hecho de respirar, el hecho de tomar, el hecho de comer, ya es un acto egoísta. ¿Necesario? Sí, pero egoísta. Vivenciada en el pan de cada día, en el que no domina la voluntad de los cielos. Este mundo terrestre se le ha arrancado a la voluntad de los cielos, de los dioses. Los dioses no entraron en la caída en este mundo, se quedaron en el mundo espiritual. Solamente entró la imagen del ser humano, la proyección del ser humano y las fuerzas dragonianas. Por eso se conocía siempre a Lucifer como el príncipe de este mundo. En que no domina la voluntad de los cielos, porque el hombre se separó de vuestro reino. Nos separamos del reino del paraíso. Nos separamos. Y olvidó vuestro nombre. Vosotros, padres en los cielos. Esta oración de la que Jesús de Nazaret puede escuchar, de la Evangelio, es posteriormente transformada en la oración que Cristo da al ser humano, el Padre Nuestro. Es la inversión, la transformación. Vamos a tratar de entender de qué se trata esta transformación. Bien. ¿Qué ha sucedido entonces con este ser humano que ha descendido del paraíso a un mundo sin Dios? A una tierra árida, inhóspita, fría, y ahí, como se dijo, ahora ahí, en ese lugar sin Dios, con sufrimiento, tendrás que ganar tu sustento. Y tú, Eva, con dolor parirás a tus hijos. Somos esa humanidad sin Dios. Pero los dioses nos abandonaron del todo. No. No todos ellos. Casi todos ellos sí. Cuando se produjo esta situación de que el hombre se apoderó de esas fuerzas, los seres espirituales sintieron que lo humano estaba corrompido, estaba perdido y que ahí había terminado completamente el intento de génesis de lo humano hacia su maduración final. Solamente un ser, un Dios, no sucumbió a esta impotencia, porque los dioses se sintieron impotentes, esa sería la palabra, para acompañar al ser humano. No podían acompañar al ser humano en este mundo sin Dios. Solamente uno se instituyó como caballero defensor del alma humana. Y este uno es Micael, que su nombre significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Quién es como Dios? Pero la pregunta es, ¿qué conocía Micael que no conocía el resto de los dioses? Para que él tuviese la fuerza de erguirse delante del alma humana como caballero y no abandonarla en este mundo tan inhóspito. ¿Qué conocía? ¿Qué secreto porta Micael? El secreto de la voluntad del Verbo divino de
reconducir otra vez a lo humano a su verdadera patria espiritual. Ese lo conocía Micael. ¿Y por qué Micael conocía este secreto procedente o proveniente como la voluntad más íntima del Verbo divino? Porque fue su Cristóforos en el sol. Así como Jesús de Nazaret fue el Cristóforos del Cristo en el Jordán, acogió en su ser, se vinculó, se unió de tal forma al Cristo que se hizo una unidad. Así Micael, como arcángel solar, acogió en sí al Cristo portador del Verbo viviente y fue su Cristóforos. Esa es la vinculación de Micael realmente con Cristo. Bien, se me va a hacer, el tiempo ya me está jugando en contra, pero las imágenes hay que traerlas. Me falta mucho todavía para llegar hasta el final, vamos a intentarlo. Ahora, esta evolución, entonces, Micael sí acompañó a la humanidad y se le conocía como el guardián de los misterios de la noche, frente a los misterios del día. Los misterios del día, la vida sobre la tierra estaba conducida por las fuerzas del dragón, por las fuerzas luciféricas, por las fuerzas de la egoidad. Lucifer es el gran benefactor de la humanidad. Nos enseñó el habla, las artes, las ciencias, todo lo que es trabajo sobre cultura, transformación de la cultura, se lo debemos a Lucifer. Él es el gran benefactor. Él era la sabiduría luciférica la que conformó toda la sabiduría de la antigüedad, incluso en los centros mistéricos. Hasta que se tenía que sacar al ser humano del ámbito de la egoidad, o sea, de las garras de Lucifer, lo voy a decir así bien fuerte para que quede claro, y permitirle un encuentro con su verdadero mundo espiritual y con su verdadero yo superior, que fue preservado, cuidado y vivía en el mundo espiritual, que nunca entró en el mundo de la fría materia. Y esto sucedía entonces en los misterios de la antigüedad, por eso se llamaban misterios de la noche. Y Micael era el guardián de los misterios de la noche, cuando, después de un arduo entrenamiento de superación, ¿no?, de todas las egoidades, falencias del alma humana, el neófito, aquel que se estaba preparando para la iniciación, finalmente se sometía a la famosa muerte en el templo, la iniciación que consistía en estar en un sarcófago como muerto durante 3 días, 3 noches. Ahí era sacado de la esfera de la tierra y llevado al mundo espiritual, al encuentro, de acuerdo, usando la terminología de los misterios egipcios, al encuentro de Isis, ¿sí?, la madre Isis, quien le reunía con su contraparte espiritual, con su alma hermana, con su gemelo espiritual. Pero esta experiencia de unificación no se podía tener sobre la tierra, había que extraer al ser de la tierra para llevarlo al mundo celestial, y ahí el iniciado entonces conocía su verdadera patria espiritual, su verdadero yo, que es el yo superior, y a partir de entonces volvía con una nueva experiencia que le permitía ser, digamos, guía del resto de los humanos, traer para el resto de la humanidad todo lo que era necesario para arrancar poco a poco al ser humano de las garras de la egoísmo, para hacerlo inegoísta. Y así tenemos entonces, ya voy a dar un salto porque si no, no llego, hasta lo que empieza la evolución, no ya de las estructuras, sino de la parte más íntima del ser humano, que son las fuerzas del alma. El alma, que es lo que se crea como posibilidad en el ámbito de la tierra. El espíritu es una creación en el mundo espiritual. El cuerpo es una creación en el mundo terrestre. El alma vive en estos dos polos. Este alma, que es una estructura ternaria, tiene 3 cualidades.
tenemos primero como la cualidad del alma senciente. Yo no voy a usar más la palabra sensible y voy a decir por qué. La palabra sensible no nos forma la imagen de lo que significa esta cualidad del alma. En alemán es Empfindungsseele, alma que se desarrolla desde lo que la percepción nos da. Empfinden es percibir, pero al mismo tiempo que percibo, la impresión, la percepción, produce en mi ser una impresión. Y esa es una sensación, es una cualidad anímica. ¿Sí? Cuando yo miro el mundo, yo percibo el mundo entra en mí y modifica el mí, me genera una sensación de alegría, de dolor, de fealdad, no sé. Y eso es la primera cualidad. En fin, un ser, alma senciente, alma que se despierta a través de la percepción de los sentidos corporales. Porque cuando hablamos sensible, nos pone ahí, es que los latinos son sensibles. Alma sensible. No, es un alma que está todavía en vínculo, que no tiene una plena conciencia porque es la conciencia que empieza a despuntar. Bien. Dejo esta imagen y ahora voy a traer otra. Es algo que sucedió no hace mucho en el norte de España, la aparición de la Virgen que trajo un mensaje a la humanidad que ya no está en internet, o por lo menos yo ya no lo vuelvo a encontrar, pero es un mensaje que dijo que mi hijo no desciende al cáliz de un sacerdote indigno. Si quieren que se lo diga en andaluz, le digo, toma ya, arréglense con eso. Ahí tiene, para que te entretengan. Mi hijo no desciende al cáliz de un sacerdote indigno. Lo dejo ahí. No queramos entrar a decir qué es digno y qué no es, y qué es indigno. No es el momento. Primero, tenemos que tratar de encontrar, ¿no?, cuáles son las cualidades de este alma. Este alma senciente, que se despierta y que toda la cultura egipcia, el sentido de toda la cultura de Egipto fue el desarrollo, el despertar, el que la humanidad despertara, conformara su cualidad de alma senciente. Y que lo hicieron de una forma muy bonita, pero que hoy no me puedo extender. Este alma senciente que ya se ve, o sea, el mundo me invade, viene de afuera hacia mí. ¿Sí? Yo soy acá el individuo, ¿sí?, el átomo, siguiendo un poco el concepto que Mariano nos expresa, lo indiviso, que se relaciona con el mundo. El mundo me invade por la puerta de mis sentidos de la percepción. ¿Sí? Soy. Y entonces en mí se despierta un sentir, algo totalmente subjetivo, pero es mío. ¿Sí? Ya no es de ustedes. Porque la misma impresión, el mismo acto perceptivo, puede provocar en cada uno de los observadores sensaciones diferentes, no necesariamente la misma. Lo que para mí puede ser horrible, para otro ser puede ser hermoso. A él le puede provocar una situación de hermosura, ¿no? Lo que para mí puede ser un espacio totalmente austero, y yo lo necesito, a lo mejor para otro dice, no, este Rufo cómo puede vivir ahí con las paredes blancas y sin nada. Y este, de lo que hay me sobra la mitad. Hasta la mesa me sobra. Pero eso quiere decir que cada uno nos relacionamos de una manera y formamos esa cualidad. El mundo nos impresiona. Bien. Vamos a tratar de acercarnos a esto con un concepto que viene ya no de la primera época cultural, sino de la segunda época cultural. De la cuarta época cultural. Donde, dice Steiner, lo humano vuelve a tener la posibilidad de vivenciarse a sí mismo libre de antagonismos, de fuerzas antagónicas. Y eso es Grecia. Solamente en la cultura griega, lo humano se expresó en su potencia humana. ¿Qué quiere decir esto?
que las fuerzas antagónicas, las fuerzas luciféricas, las fuerzas arimánicas o las fuerzas adversas, no estaban, sí estaban, pero predominó lo que era esencia propia de lo humano. Y acá yo ahora me tengo que digamos, apelar a mi formación, en este caso como artista, para poder compartir con ustedes de que los locos artistas no estaban más locos que el resto de los demás, solo que a veces somos un poco más atentos, nada más. Y observamos las cosas no de una forma tan sencilla como el resto. O sea, ciertas cosas no nos pasan desapercibidas. Y cada uno lo puede hacer en el ámbito donde esté. Yo ahora les voy a hablar desde el ámbito que en Grecia fue lo que le dio su esplendor de luz, su luminosidad, la escultura. La escultura, que es aquel que trabaja con las fuerzas formadoras. Fuerzas que conforman a crear. El griego es escultor por naturaleza. También es músico, ¿no? Pero la música está en otra función. La música tiene otra tarea. Pero vamos a lo que es, en realidad, ese impulso creativo, escultórico griego. Por supuesto, la imagen más expresiva es su templo. El templo griego, que uno puede decir, bueno, en realidad, el templo griego, en su observación, puede ser una metamorfosis del templo egipcio. ¿Sí? El templo egipcio tenía las columnas adentro, el templo griego las saca afuera. ¿Sí? El templo egipcio tenía el altar adentro, el templo griego lo ponía afuera. Ahí. Y todo esto está bien, ¿sí? Se puede aceptar eso. Pero lo importante es que el templo griego tiene un canon específicamente humano y no tiene un canon específicamente divino, como es el templo o todo lo que es la arquitectura en Egipto. Es el templo, la divina proporción, una proporción humana. El templo humano. Y el templo, tomemos el Partenón o cualquier otro de los templos egipcios, en realidad es una creación que refleja lo específicamente humano. ¿Cómo se encuentra el humano en su relación con lo divino? Es decir, y cuando hablamos cómo se encuentra el humano en relación con lo divino, diríamos, ¿cómo se encuentra el yo humano basado en la egoidad con su gemelo espiritual, su yo superior, que es su contraparte divina? Porque no es que busquen a Zeus, a Afrodita, a Atenea, no. Lo humano busca su contraparte humana, que vive en el mundo espiritual. Entonces, el templo es el intento de unir lo humano terrestre con la parte espiritual celeste. Y dice Steiner que el templo griego es absolutamente el ideal de belleza. No hay ninguna obra sobre la tierra que exprese el ideal de belleza como lo hace el templo griego. Y él porta, entonces, la imagen de las fuerzas que cargan y las fuerzas que presionan. Equilibra las fuerzas que presionan, son las fuerzas exteriores, son fuerzas espirituales que presionan. Las fuerzas terrestres son fuerzas telúricas, que son centrífugas. Las fuerzas cósmicas son centrípetas. O sea, de la periferia empujas hacia el centro, comprimen. Estamos hablando de las fuerzas que intervienen en todo lo creado. Fuerzas interiores, fuerzas exteriores. Fuerzas centrípetas, ¿no? Fuerzas centrífugas. Las fuerzas centrífugas son aquellas que del centro de la Tierra quieren extenderse hacia el cielo. No están conformes, la materia está sufriendo. El espíritu está esclavizado en la materia, en la esfera de la muerte, pero no quiere estar ahí. El padre, el principio paterno, está en la esfera de la muerte, está en la materia, pero no quiere estar ahí. El espíritu quiere ser libre.
no apretado. Entonces, en estos dos ámbitos de lo que porta y lo que desciende y lo que se eleva, ese es el absoluto equilibrio de fuerzas. Ahí dice, el templo griego hay que ver como fuerzas y ahora el templo tiene que expresar plásticamente, con un idioma plástico, de qué se trata todo esto. Primero tenemos que en la vida, en lo viviente, no existe el ángulo recto ni el número entero. Tan pronto existe el ángulo recto, el número entero, 2, 4, 6, esos son para las computadoras, para la muerte. ¿Sí? Ahora, las computadoras no pueden trabajar con números irracionales. 1,9999 que nunca llega, no puede, se vuelve loca. Necesita el 1, el 0, ¿sí? Algo completo. El ángulo recto es el ángulo que muere. La maravilla es que los griegos construyeron sus templos sin usar un solo ángulo recto, aunque nosotros los veamos como totalmente ángulo recto. ¿Ven? 180 grados. No, de 90 grados. No. ¿Por qué? Porque su base, tomemos por ejemplo el Partenón, que tiene el lado tiene 64 metros, de punta a punta. En el medio tiene una altura de 12 centímetros de diferencia, lo que hace que todo el templo esté sobre una superficie curva. Ahora ustedes díganme si ustedes son capaces sobre una superficie curva formar un ángulo recto. Tienen la columna, tienen la base. Si esto, aunque sea una milésima o una millonésima parte de un grado, pero nunca alcanza los 90. Siempre le faltará algo al final. Y si esta columna sube así, ¿cómo yo la voy a equilibrar con las fuerzas de arriba? Yo no puedo subir una columna así. Si yo subiese una columna así, siguiendo, digamos, con la falsedad del ángulo del piso, la columna se me abriría así. Y la potencia del arquitrabe automáticamente dispararía, no se podría sostener. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Con una leve inclinación hacia adentro, mínima, para equilibrar esa potencia. Pero los griegos también dicen que el centro de las fuerzas exteriores y las fuerzas interiores es el ser humano, es la columna que porta. Esa columna está cargando. En algún momento esa columna tiene que mostrar el efecto que produce la fatiga de la carga. No sé si ustedes han escuchado hablar en arquitectura inusual decir la fatiga de los materiales. O sea, los materiales sufren. En esta casa las columnas están sosteniendo un peso. Es lo mismo que si yo estuviese sosteniendo ahí como Atlas el mundo ahí arriba. Llega un momento en que la fatiga me vence. Entonces, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se disuelve esa fatiga? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué hacen cuando tienen que cargar un peso muy grande? ¿A dónde van a poner la fuerza? Los muslos. Y no van a poner los muslos así, sino los van a separar un poco. ¿Sí? Van a salir del eje y van a hacer la famosa éntasis, que se puede ver en la columna griega, como del medio hacia abajo está la famosa éntasis, es decir, que la columna se engorda. La columna absorbe esa fatiga, ahí la descarga. En las catedrales góticas, para que no se cayeran las paredes, les ponían la famosa cuchilla. De afuera le construían una pared para sostenerla, para que no se caiga, ¿no? Porque la fatiga es mucho. Bien. Entonces, Goethe dice que en realidad el templo griego canta. Se le escucha cantar. Es una sinfonía, canta. Ya. Ahora me tengo que ir para atrás, lo dejamos acá y volvemos. ¿De dónde viene
la primer comunidad humana. El ser humano, ¿dónde se gesta? ¿En lo individual o en lo comunitario? Por supuesto, en lo comunitario. La primera célula de la organización humana es la comunidad. Adán y Eva tuvieron un hijo, ya son 3, ya son comunidad. El yo se desarrolla en la comunidad, en lo trivial, en lo que envuelve, en la tribu, en el pueblo. No aparece la individualidad ya como la cúspide de la evolución, no, aparece primero la comunidad. Una comunidad sin conciencia, ¿sí? Sin conciencia propia, sin conciencia subjetiva. Ni siquiera la experiencia de la muerte era una experiencia como es ahora, cuando el ser humano vivía en la comunidad tribal o en la comunidad humaria. Steiner describe que en la época anterior a Egipto, incluso en el mismo Egipto, el único que experimentaba la muerte era el faraón. El resto de los seres humanos no experimentaban la muerte, no tenían experiencia del paso de umbral. ¿Por qué? Porque dice que la muerte era como sacarse un abrigo y pasar, porque la conciencia todavía estaba unida al yo del pueblo, al yo del grupo, al yo de la tribu. Entonces, cuando se pasaba por la muerte, se dejaba a los antepasados acá, se dejaba al tío Fermín y a la tía Lucía acá, con el que estábamos comiendo, digamos, un bonito desayuno. Pasábamos y nos encontrábamos del otro lado, que estaba esperando la tía Fernanda y el tío Dionisio. Entonces, yo estaba acá y no había una conciencia de experiencia de rigor de muerte. Eso no sucede todavía en Egipto. Eso va a empezar en Grecia, en lo humano, porque esa es una experiencia de lo humano y en Grecia se va a despertar lo humano. Y entonces, ¿cómo nos habla Grecia con sus recursos artísticos en sus creaciones? Así como el templo, ya les dije, no hay un ángulo recto, porque si hubiera un ángulo recto, ahí la cultura de lo humano hubiese sido llevado a la esfera de la muerte, ¿no? Sus capiteles. El capitel es la imagen donde las fuerzas del ser se manifiestan y se revelan. Es la flor de la creación. En este caso, eso es un capitel. Grecia tiene 3 capiteles, 3 formas de capiteles. El más antiguo, el primero, el dórico, del capitel dórico. El capitel es la parte de la columna, hay que tomar esa imagen, ¿no? Ahí la flor. El jónico y el corintio. 3 capiteles que tienen que ver realmente, que expresan la cualidad del alma humana, de lo humano específico. Veamos primero qué es el capitel dórico. El capitel dórico, para formarnos una vivencia desde lo artístico, no en todos los templos está así, porque ya se ha suprimido, pero en algunos más antiguos todavía se percibe la voluta todavía un poco más redondeada. Ahí es donde se encuentra el cielo y la tierra y se revela lo que está pasando en el capitel. Las fuerzas del arquitrabe que presionan, las fuerzas de la columna, que en este caso es lo humano específico, que sostiene, y ahí donde se encuentran estas 2 fuerzas se forma el capital. Imagínense ustedes que pongan ahí un globo inflado con aire. ¿Sí? Aquí arriba, en mi puño. El globo está en el medio y la fuerza presiona. ¿Qué va a hacer el globo? No lo está. Va a conformar una especie de... ¿Qué nos está mostrando? ¿Eh? ¿Qué nos está mostrando? Sí, el capitel. Nos está mostrando ahí en el capitel que hay un encuentro entre el ser y el mundo exterior. El mundo exterior es lo que viene de afuera. Es lo mismo que tenemos en la percepción. El mundo exterior me presiona y yo siento la presión en mí y entonces despierto subjetivamente a mi vivencia. Soy un yo. Ya no soy mi padre, mi madre. Es el alma se enciende. El primer capitel lo podemos comparar con el alma
se enciende, el primer receptáculo del alma humana. Ahora, más o menos 600 años después, se crea el capitel jónico. El jónico, ¿saben cuál es? Ese que hace estos dos cuernos así, dos volutas. ¿Qué sucede cuando esta presión es tan fuerte que logra entrar en mí, que rompe la barrera de mi ser y entra en mí? ¿Qué sucede cuando la perfección entra, rompe la barrera y entra en mí? Me quiebra, entra en mí. Ahora lo que yo tengo ya no es una conciencia subjetiva en el alma, sino que tengo una vivencia real de las fuerzas yoicas en el alma. Por eso se llama alma intelectual racional. Algo más se ha unido. En mí ahora existe un encuentro totalmente nuevo con el mundo espiritual. ¿Desde dónde? Desde la actividad que ya tiene que ver con el mundo espiritual. Y eso es lo que sucedió en Grecia. O sea, Grecia tiene dos misterios, los misterios dionisíacos, los misterios apolíneos. Apolo es el dios de la música de cuerda, es el dios solar. Apolo, al tocar las cuerdas de su lira sobre la columna del hombre, despierta en su capitel, estamos hablando ahora de arriba, la capacidad del pensar lógico. Qué bonito, ¿no? Apolo, tocando su lira, que es la columna vertebral, los nervios de la columna vertebral, esa es la lira de Apolo, la hace resonar con fuerzas solares y reestructura el órgano del pensar, del cerebro, para que el cerebro se convierta en un órgano capaz de percibir el pensar en su primera manifestación como pensar lógico. Es precioso eso. Vivéncialo. También se conoce Apolo, matador de la serpiente. La serpiente, la egoidad, desciende y ahora surge entonces la potencia del pensar lógico en Grecia. Como su cualidad es la música, esto no hay que olvidarlo. Es la lira de Apolo. La música despierta o prepara al órgano o estructura al órgano para que este órgano sea capaz de percibir la actividad del pensar, que es algo ajeno. Estructuración lógica. Bien. Entonces, ahí sentimos cómo entra el espíritu por medio de esa apertura, la columna, la voluta se abre, ¿no? Ese capitel dórico, el jónico ahora, ¿no? Es maravilloso verlo, ¿sí? Entra. Y entra tan profundo, que llega hasta las profundidades de la tierra. Y ahora viene el tercer capitel, el Corintio. Más o menos también 60 años, 70 después. Prácticamente están ahí los tres. Si el primer capitel representa las fuerzas del alma senciente, el dórico, ¿no? La impresión. El segundo, las fuerzas del alma racional, despertar el pensar lógico. ¿Qué puede representar entonces el capitel corintio? El alma consciente. Y aquí es muy interesante, por eso les dije que esto hay que verlo desde los ojos del artista y no desde los ojos del científico, del incrédulo. Se dice cómo surgió el capitel corintio. Esto lo pueden leer en cualquier libro de texto que no tenga que ver nada con cosas serias, ¿no? Hay muchos libros sobre historia del arte, que mejor que hacer un asadito con ellos, está mejor. No tiene nada que ver con cosas serias. Pero si el libro es serio, de una verdadera investigación, entonces no cae en esas cosas que son la descripción de hechos objetivos que no dicen nada. Se dice que
una doncella murió y fue enterrada, depositada en su tumba. Y alguien, la familia, bueno, le llevó una cesta, como es normal, llevarle una ofrenda, y en esa ofrenda había una planta, o una semilla de acanto, la planta de acanto, y que con el tiempo de esa cesta entonces brotó esa planta, y al brotar esa planta, entonces el arquitecto que pasaba por allá y la vio, dijo, mira qué cosa maravillosa, y de ahí se inspiró para hacer el capitel político. Eso realmente es un insulto, por decirlo, a la inteligencia o a la sensibilidad artística. En realidad, el arquitecto griego era un iniciado, es decir, era un ser que era capaz de ver y percibir las fuerzas que se encuentran detrás de lo sensorial, de los fenómenos, las fuerzas, las imágenes verdaderas. ¿Y qué es lo que percibió? Percibió que cuando el espíritu entra, desciende hasta el alma racional, se hace consciente, tiene conciencia, o sea, se despierta a su conciencia, tiene que revertir su impulso descendiente hacia un impulso ascendiente, surgir con una nueva cualidad. Y esa nueva cualidad es la verdadera autoconciencia. No la conciencia, sino la autoconciencia. Es decir, que el alma humana que muere, todo ser tiene que morir para dar a luz a lo superior. Y es la cualidad del alma consciente la única cualidad que puede establecer un vínculo con el espíritu. Así lo describe Steiner en su libro Teosofía. Establecer un vínculo con el espíritu es elevarse más allá del ámbito de lo musical. Hay que entrar en el ámbito de lo poético. Y ahora que llegamos acá, otra vez una imagen desde lo que son la visión, digamos, que acompaña los procesos del ser humano en cuanto a las distintas artes y la relación de las artes con la propia naturaleza del ser humano. Tenemos las primeras artes, que es la arquitectura. La arquitectura es música, es una sinfonía de música congelada. ¿Sí? Esa es la arquitectura. ¿Dónde tenemos nosotros la arquitectura? En nuestro cuerpo físico. Las leyes de la estructura corporal física son leyes arquitectónicas puras. Entonces el arquitecto trabaja en relación con las fuerzas físicas. El escultor trabaja en relación con las fuerzas vitales, las fuerzas formativas del cuerpo etéreo. Vive todo esto en procesos de vida y de muerte. Es natural para el escultor hablar de vida y muerte porque se experimenta en el hacer. Después tenemos un cuerpo astral que vive en lo aéreo, en el color, la luz, la sombra. Es el arte, la cultura para el cuerpo astral. La música se representa la cualidad propia del yo. Después tenemos las artes superiores, que tenemos el arte de la palabra, lo poético, que tiene que ver ya con la primera manifestación de la identidad espiritual, que Steiner describe el espíritu, el yo espiritual. Después tenemos un arte superior a lo poético, digamos superior en el sentido que se ha ido desarrollando posteriormente, pues lo poético ya es un arte desarrollado en la humanidad, que tiene que ver con el arte que parte de la dinámica del movimiento, que principalmente su expresión máxima es la euritmia. ¿Sí? El espíritu de vida, ahí en la música, en la euritmia tenemos música y tenemos palabra. Y finalmente tendríamos ese famoso séptimo arte, del cual todavía no se ha conformado, que entre algunos de nosotros nos parece oportuno y correcto referirnos a él como el nuevo arte social, es decir, el arte del encuentro de los seres humanos, de la nueva comunidad. ¿Dónde entonces salimos? De una comunidad, de una humanidad que integra una comunidad natural, Adán, Eva, el hijo, la familia, la tribu, el pueblo, avanza hacia una toma de conciencia, Grecia, Roma, ¿sí? El ser humano se hace consciente sobre la tierra,
incluso a tal punto que se hace dueño de la tierra. Al romano ya se le permite tener propiedades, ¿sí? Y como es mi propiedad, yo hago con ella lo que quiero. Antes todas las propiedades pertenecían, digamos, al concepto del Estado o del faraón o del rey sacerdote, quien sea, no del individuo. Y después tenemos ahora el fruto de esa situación madura hacia lo que es la autoconciencia del ser humano, donde el ser humano se percibe a sí mismo como ser autoconsciente, consciente de sí mismo, como un ser en sí mismo. Termina entonces, y esto es lo que trae ese famoso capitel corintio, que es a futuro, ¿sí? Que es a futuro, no es el verdadero centro de toda Grecia, es el jónico, ¿no? Ahí estructurándose la estructura del órgano del pensar para realizar la tarea específica de Grecia, ¿no? El jónico. Pero el corintio forma parte del futuro porque en realidad es un alma unitaria. Bien. Ahora llegamos a este punto. ¿Cómo estoy de tiempo? 18 minutos todavía. Ahora. Quizá vamos a retrasar un poquito más. Tenemos entonces que, como dije, en Grecia se vivencia lo verdaderamente humano. ¿Y qué hay en Grecia que acompaña a este gesto del humano? En el siglo más o menos 3 antes de Cristo, sucede algo en el mundo espiritual que es percibido en el mundo terrestre, y es que de este ser, del ser que vive en el pleurema solar, ¿sí? Recuerden la imagen, ese ser que vive en ese cáliz conformado por la suma de estos 6 Elohim, el verbo del mundo, decide, la palabra decide es una expresión mundana, o surge en el momento de la evolución, se alcanza el momento de la evolución, donde este ser tiene que iniciar un segundo movimiento. El primer movimiento fue salir de lo supraespiritual o venir desde lo supraespiritual, más allá de lo que conocemos como el ámbito de las jerarquías, entrar en lo espiritual para dar a lo espiritual la potencia creadora del universo, y ahora decide abandonar el mundo de lo espiritual, el mundo del sol, para incorporarse en el mundo de la tierra. Y Steiner describe que esto es una imagen en el siglo III a.C., que si él la describe es porque se puede percibir, porque es un hecho fáctico, y dice que se encuentra en la esfera del sol esta imagen poderosa, a Micael y a sus discípulos más cercanos. Uno puede suponer que ahí está Aristóteles y está Platón. Podemos suponer, Steiner no dice Platón, ya dice sus discípulos más cercanos, y Micael contemplando cómo el Cristo ha emprendido el camino de dejar la esfera del sol para acercarse a la esfera de la tierra. Y dice que esto se hace con un propósito. El propósito del Cristo es reunirse con lo humano que previamente fue mudado del cielo a la tierra. Acuérdense del jardín del paraíso, fuimos expulsados a la tierra, fuimos mudados, estábamos acá, nos mudaron acá, para restituir a lo humano las cualidades propias que lo determinan o lo dan su completud. El Cristo voluntariamente se muda del sol, de la esfera del sol a la esfera de la tierra, emprende el camino para reunirse con lo humano que previamente fue mudado del cielo a la tierra y
restituirle las cualidades propias que definen lo humano. Y estas cualidades son la capacidad del pensar puro y la capacidad de la libertad. Y deja abierta la pregunta de que el ser humano tiene la tarea de encontrar la verdadera realización como humano de la potencia creadora que vive en el pensar puro y en el acto libre. Y esa tarea que le queda al ser humano es la tarea de descubrir y encontrar cómo realizar la técnica moral o el acto ético. No me digan que no es maravilloso. Es la película que cierra el ciclo, ¿sí? Que nos dignifica como humanos. Se cierra. ¿Qué es lo que no nos pudieron dar los dioses creadores, los Elohim? Justamente lo que es específicamente humano, que es lo específicamente divino. La capacidad creativa, la libertad para crear y el pensar para entender las leyes que crean. No podemos hacer sin inteligencia, podemos hacer creaciones. Necesitamos leyes para crear. Necesitamos que esas leyes realmente sean libres. Y necesitamos hacerlo de tal forma que no seamos rompedores de las leyes universales que hubiese sucedido si en su momento hubiésemos comido también del fruto del árbol de la vida. Por eso no se nos dejó. Porque si comíamos del árbol de la vida, al no tener esta capacidad para el pensar puro, esta capacidad del acto ético y la técnica moral, ¿sí? Entonces nuestro error, basado en un pensamiento errado, causaría destrozos, no solamente en la Tierra, sino en todo el universo. Solamente cuando el ser humano es capaz de crear con la sabiduría propia que surge de la divinidad misma, es que podrá convertirse en ser un creador. Entonces, ahora tenemos este ser humano que avanza hacia su propio desarrollo. Pero estas cualidades se le restituyen. ¿Esto qué significa? Cuando llega a la esfera de la tierra, al mundo de la muerte, al mundo excluido del mundo divino, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y el resto de todos los guías de la humanidad? Cristo no es un guía de la humanidad. O sea, si nos empeñamos, todas las religiones dicen, no, pero los maometanos sí, pero también Cristo es un profeta. Cristo no es un profeta, Cristo no es un maestro. El acto del Gólgota es un hecho, es un Dios que encarnó en la esfera de la tierra y restituyó a lo humano lo que verdaderamente lo dignifica. Y ahora nos quedamos aquí y volvemos a la pregunta de la Virgen. Mi hijo no desciende al cáliz de un sacerdote indigno. ¿Qué es indigno? ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ir haciendo juntos. Yo por acá me anoté algo porque la verdad que no es complicado, es complicadito. Vamos a ver. Bueno, en principio, podemos acercarnos a esta indignidad. ¿Desde dónde la abordamos? Si la abordamos desde el alma senciente, que es lo primero, ¿sí? Porque se produjo un escándalo. ¿Cómo? ¿Por qué un sacerdote es indigno? ¿Qué es lo primero que pensamos? Moralmente es una persona indigna. ¿Sí? Pero ese es un juicio emitido que viene de un ámbito de nuestra naturaleza. ¿De qué ámbito viene? ¿Desde dónde juzgamos lo moral? Ese juicio, ¿de dónde viene? Del alma senciente. ¿Quiere decir que toda la humanidad hace el mismo juicio? No.
Hay un juicio que puede venir de una esfera superior, que es el alma racional. Sí, el alma racional también emite un juicio. Mi hijo no desciende al cáliz de un sacerdote indigno. Ahora, ¿cómo vemos esa indignidad? Desde el alma racional. Como mentira. Ese ser es mentiroso. Pero todavía hay una indignidad que podemos pensarla desde el alma. Y si el cáliz no desciende, si mi hijo no desciende al cáliz de un sacerdote indigno, desde el alma consciente, ¿cuál es la indignidad? El engaño y la muerte de la identidad. Entonces fue tal el escándalo que la Virgen tuvo que venir y decir, indigno, indigno es aquel que no cree cuando realiza el acto, cuando no está presente con su propio ser y realiza el acto con la plena conciencia para que se produzca aquello para lo que fue investido. ¿Para qué se invierte a un sacerdote? Ahora imaginémonos, vamos a escuchar la Balco, la situación con la que se encuentra Jesús de Nazaret ante la comunidad que pide alimento espiritual y que los sacerdotes ya no están y que lo único que hay ahí son las fuerzas demoníacas, engañadoras. Ahora tenemos una comunidad con fe absoluta que va a recibir su alimento espiritual, va a recibir el acto que da sentido al acto del Cristo, la transustanciación del cuerpo y sangre. Ahí eso solamente se puede realizar desde el acto ético por sí, desde las tres cualidades, el pensar puro, el pensar que comprende, que realmente es una realidad espiritual lo que está sucediendo en la transustanciación, desde el acto libre para el cual yo lo puedo realizar porque he recibido, estoy investido para que eso suceda, y la técnica moral para realizarlo. Entonces, si el sacerdote, cuando está consagrando, no cree en la realidad del espíritu, en la realidad de la transformación de la sustancia, ¿sí? Y en la realidad del acto cúltico, protocolar que le está realizando, porque el acto cúltico, lo protocolar, es la técnica ética o la técnica moral. Entonces, ¿el fiel recibe alimento? ¿Es un engañador? ¿Es digno ese ser? ¿Es digno para realizar ese acto? ¿Qué está haciendo? Está quitando el alimento, está engañando al ser. Es así de simple. Pero esto sucede en el alma consciente, porque en realidad el sacerdote debería estar iniciado para realizar el acto espiritual consciente. Si no creen eso, que se dedique a jugar a los bolos, o que se dedique a plantarse, a hacer lo que quiera. Ahora, nosotros, porque esto nos toca a todos, ¿somos dignos? Depende de dónde nos movemos, ¿no? Esa situación nueva. Por ejemplo, hay una historia de lo que se está llamando ahora, o por lo menos a mí así me gusta llamarla, lo que es la meditación activa. Sabemos lo difícil que es meditar, intentamos agarrar el conocimiento de los mundos superiores, nos ponemos ahí, nos cuesta mucho, pero hay un acto que se llama la meditación activa. Por ejemplo, el hecho de estar con la presencia de nuestra entidad yoica en lo que hacemos. Eso lo podemos hacer. Entonces hay un cuentito de un monje, un estudiante que está dedicado a la vida espiritual, a la vida, digamos, iniciática, y tiene una conversación con su maestro y le pregunta, oiga maestro, yo ya llevo 5 años aquí y la verdad que yo no avanzo nada, no estoy igual que cuando esté. Lo mismo que cuando entré, no avanzo, ¿no? Y el maestro dice, sí, hijo mío, yo sé
Pero tú sabes por qué te pasa eso. Pues no, maestro, dígame. Pues mira, es que es muy sencillo. Hace 5 años que estás acá. Todos los días tienes una rutina, porque forma parte de la disciplina. Haces tu rutina. ¿Cuál es tu rutina? Primero te lavas los dientes, después preparas el desayuno y después vas. Sí, maestro, yo lo hago todos los días, yo lo llevo haciendo 5 años. Sí, pero lo que ocurre es que cuando te estás lavando los dientes, estás cocinando. Y cuando estás cocinando, estás barriendo. Nunca estás donde tienes que estar. Nunca estás en el acto activo, nunca estás en ti. Si te estás lavando los dientes, estás lavando tus dientes. Si estás cocinando, tu ser está cocinando. Y si estás barriendo el patio, tu ser está barriendo el patio. Pero si no, nunca estás donde tienes que estar. Esto es también cómo nosotros podemos realmente conformar esta situación. Y aquí estamos hablando de la individualidad. Esta individualidad que comienza el individuo, ¿no? Ese individuo único. Ese individuo que ya no pertenece a la tribu, que ya no pertenece a... que ya no es gestado por herencia, sino que se construye a sí mismo. Y después, ya para terminar, nos vamos a acercar hacia el último momento, que tiene que ver con lo que son ya las capacidades propias del alma consciente. Es decir, si volvemos hacia Grecia, para unir esto en el capitel dórico, el yo vive como imagen, ¿no? Una imagen del yo, en el jónico tiene una vivencia del yo y en el corintio tiene autoconciencia, ha devenido individuo, autoconsciente. No un individuo, sino un individuo autoconsciente. Y ahora viene entonces lo que es el salto hacia esa maravilla que tiene que ver con el desarrollo del alma consciente, porque somos seres que estamos evolucionando el alma consciente y que estamos entrando plenamente en el desarrollo del alma consciente. El alma consciente todavía no desplegó su potencia creadora. Estamos en el umbral de que este alma consciente empiece a despegarse. Por la antroposofía sabemos que el comienzo del desarrollo del alma consciente es el 1413, estamos ya con un montón de años transcurridos del alma consciente, pero en realidad el alma consciente todavía no ha entrado en sí misma. La evolución del alma consciente tiene ese ciclo que son 2160 años, que es el tiempo zodiacal que el Sol tarda. Ese ciclo se puede dividir en 7, porque son 7 grandes momentos diferenciados, y cada uno de estos 7, entonces si dividimos 2160 años, lo dividimos en 7, nos va a dar unas 308 años. Es decir, que la evolución del alma consciente tiene 7 etapas de 308 años. Y esto es biográfico, que sucede lo mismo en la biografía humana que en la biografía de la humanidad. Hay una ley que se llama la famosa ley de repetición. Antes de poder expresarse lo genuinamente propio, se tiene que mostrar o recapitular lo previo. Entonces, si nosotros tomamos los primeros 308 años de la evolución del alma consciente, que irían del 1413 más 308 años, son 1700 y monedas, tenemos ahí la repetición de las fuerzas del alma senciente en el alma consciente. No es lo mismo, podemos ir para atrás. ¿Dónde estaba ese concepto de niño, de cuidado, donde al niño hay que cuidarle? En Egipto, el faraón era el padre de todos. ¿Dónde aparece ese concepto posteriormente en la humanidad? En el siglo XV, en el emperador y en la iglesia. La iglesia tiene que cuidar de todos. El niño sigue siendo niño. Claro, que el niño va despertando, más o menos hasta la Revolución Francesa. Son los imperios, digamos, que todavía están desarrollando el alma senciente, o sea, el imperio español, el imperio italiano y el imperio portugués. Son expresiones genuinas del alma consciente, nada más que hay que estudiar cómo es el emperador Carlos V, Felipe II o el Papa de turno en la Iglesia. Enormes poderes que gobernaban al niño
El ser humano no tenía, es el alma senciente. ¿Dónde empieza a despuntar el alma racional? El alma consciente en el alma racional. En la Revolución Francesa. Empieza ahora se dice la era de las luces, de la racionalidad. Francia aporta la racionalidad, la era de las luces. Todo pasa ahí. Y tenemos 300 años maravillosos, ¿no? En la filosofía, en el arte. O sea, es algo de una creatividad sin nombre, ¿no? El alma, pero son las fuerzas del alma consciente en el alma racional. Y si sumamos ahora 308 años, llegamos al 2029. Recién en el 2029, el alma consciente empezará a hacer su evolución genuina de alma consciente sobre alma consciente. Y ahí, entonces, ya como humanidad percibimos lo que se nos viene por encima, ¿no? ¿Por qué esta situación en la que estamos inmersos como humanidad? ¿De qué se trata todo esto? De que despertemos a una nueva conciencia. Necesitamos despertar a una nueva conciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos conformar una nueva comunidad humana. Ya todo lo demás no sirve, los imperios no sirven, los estados no sirven, así como los conocemos. Ya los estados han perdido hasta su idoneidad, todos se han corrompido. ¿O ustedes conocen algún estado de algún gobierno que no sea corrupto? Algunos son tantos, pero todos la corrupción se ha instalado. Ya no hay fuerzas ahí. Se necesitan nuevas fuerzas, que son las fuerzas del alma consciente. ¿Y qué dicen las fuerzas del alma consciente? El bienestar de una comunidad de personas será tanto mayor en tanto y en cuanto cada cual done el producto de su trabajo a la comunidad y reciba de la comunidad aquello que necesita para su propio desarrollo. ¿Hay algo más crístico que esto? No hay nada más crístico que esto. Es una comunidad de personas libres. Pero esa comunidad la tenemos que conformar, la tenemos que crear y estamos luchando contra todo lo que se está viniendo encima, porque las fuerzas antagónicas quieren impedir eso. No quieren que la humanidad desarrolle la trimembración social. Se oponen. ¿Sí? Pero va a llegar un momento en que la trimembración social, como esencia natural que vive en el alma humana, se va a manifestar. No se puede parar. Es imparable. No se puede. Esa nueva comunidad que surgirá con dolor, pero es una comunidad totalmente crística. Y ahora, para ya cerrar el tema, la última imagen, que son las cualidades propias que el alma consciente tiene que conquistar para sí misma. Lo primero es la conciencia imaginativa, una conciencia superior, no la autoconciencia. La autoconciencia es la afirmación del individuo. Yo soy un individuo, algo indivisible. Tengo autoconciencia propia. Pero ahora puedo desarrollar nuevas cualidades. La cualidad de la imaginación. ¿Cómo se desarrolla la imaginación? Cuando el ser humano trabaja en sí mismo, es algo que no lo puede hacer nadie por mí, lo tengo que hacer yo mismo, soy capaz de ver realmente, de ejercitarme en percibir imágenes. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Las indicaciones están dadas, ¿no? Por ejemplo, como es alcance del conocimiento de los mundos superiores. La meditación, meditar sobre una planta, hacer visible lo invisible, es una ejercitación. Yo tengo que despertar los órganos de percepción que a mí me permiten realmente tener esa conciencia en imagen. Cuando yo tengo esa conciencia en imagen, lo primero que me voy a encontrar ahí en el mundo es con un ser que me dice alto. ¿Estás seguro que tú en tu moralidad has avanzado tanto como para poder enfrentarte a mí?
porque ahora me has visto. Es lo que Steiner llama el primer guardián del umbral. ¿Qué es el primer guardián del umbral? Es uno mismo, somos nosotros mismos, la parte oscura nuestra que se nos confronta, ¿sí? Que nos impide. Oye, puedes, porque yo estoy guardando un umbral, el umbral que yo guardo es el umbral que te impide percibirte a ti mismo como el ser espiritual, o si tú quieres percibir tu yo superior. Yo soy el guardián que guarda esos dos mundos, porque no podría soportar la vivencia de tu imagen espiritual si no estás debidamente en lo moral desarrollado. Se supone que uno alcanza la conciencia imaginativa. Perfecto. Entonces el guardián del umbral nos dice, acá, entra. Y ahí nos encontramos con nuestra propia entidad yoica. ¿Qué es nuestra propia entidad yoica? Es nuestro ser espiritual que hemos realizado desde la primera encarnación. Es lo que somos, lo que hemos hecho de nosotros mismos, ¿no? Que vive en el mundo espiritual. Y ahora, una vez que hemos llegado a ese mundo, al encuentro con el yo espiritual, perdón, con el yo superior, nos encontramos también que detrás de él también nos pone un umbral. Y este umbral dice otra cosa. Es el guardián mayor del mundo. Así lo nombra el Steiner. ¿Qué separa? ¿Qué mundo separa el guardián mayor del umbral? El mundo que está entre el yo superior y el yo verdadero. Las cualidades del yo superior ha habido que conquistarlas. Es el mundo espiritual donde rige el bien y la verdad. El primer guardián nos aísla, ha superado el error por la ética, por lo moral, el egoísmo. Sí, pasa. ¿Has comprendido el actuar del bien y de la verdad en el mundo espiritual? Es la pregunta del segundo guardián. Sí. Entonces, puedes conocer a tu yo verdadero, que es de esencia pensar, que vive como un ser puro en el pensar, en la capacidad del pensar, donde el pensar en el mundo espiritual todavía es unitario, no está diferenciado. ¿Sí? Y si una vez que el guardián del umbral nos ha permitido pasar y tener el encuentro, ¿sí?, con nuestro yo verdadero ahora nos puede conducir al siguiente paso, que ya no son umbrales, ya no hay seres que lo guardan, ya son decisiones. Él todavía nos oculta el verbo del mundo. Si nosotros podemos dar ese paso, nuestro yo verdadero ahora puede entrar en el ámbito del verbo del mundo. Y Steiner describe que esta es la experiencia más dramática de todo ser humano que quiere hacer una iniciación hacia el conocimiento. Porque en un determinado momento uno tiene que renunciar a la suma de todas sus vivencias y experiencias. Llegar a la absoluta nulidad. Llegar al absoluto vacío, al absoluto sinsentido, al olvido de todo y al no saber si ahora del mundo, ¿sí?, de afuera, el verbo del mundo por gracia se revelará en él. Y si esto sucede, entonces es un hecho maravilloso. Y a partir de ese momento, entonces, ¿qué es lo que hemos experimentado? Perdón. Porque la conciencia imaginativa, entonces, está en el primer paso, el primer guardián. La segunda es la inspirativa. La tercera, o sea, que ya me une con el yo verdadero, es la intuición, donde en la intuición ya el mundo de la verdad es real, ya no hay ocultación ninguna. O sea, es un vivir, un participar. Y ahora esta conciencia nueva de unirse a las fuerzas del bien, ser un colaborador del Cristo. ¿Ustedes han leído alguna vez en los evangelios que el Cristo nos pida que lo adoremos?
Jehová, sí, adórenme. Todos los dioses populares, sí, ofréndanme. Nos ha llamado, ¿cómo nos ha llamado? ¿Siervos? Dice, no, porque un siervo desconoce lo que hace su Señor. Colaboradores, no servidores, no somos servidores de Cristo. Cristo no quiere servidores, quiere humanos colaboradores, que nos hagamos colaboradores de Él. Y ahora, para ver un poco, tener una imagen para cerrar ya el tema de hoy, lo hacemos con dos momentos en la vida de Steiner. Uno es más o menos 1916, 1905, donde él está en plena construcción del Goetheanum, primer Goetheanum, y la guerra explota, Italia, 14. Y ahí hay una comunidad humana, en el Goetheanum, en Dorna, que está realmente abocada a la realización de un desarrollo de comunidad social nueva, por amor a la obra. Pero ahí hay rusos, hay alemanes, hay italianos, hay suecos, hay ingleses, hay franceses, hay de todas las nacionalidades que hay afuera están bombardeándose, matándose. Steiner tiene en torno al Goetheanum una comunidad de seres humanos que tienen que superar todo lo anímico, ¿sí? Y que un inglés pueda ver a un alemán, lo pueda ver sin nacionalismo como ser. Y Steiner dice, mi tarea principal era que la obra del Goetheanum no se podía parar. Y yo me encontré completamente solo, en una crisis de soledad absoluta, sabiendo que si la obra del Goetheanum se paraba, las almas, la comunidad de almas humanas que estaban abocadas a esa tarea, no iban a poder sostenerse, no iban a poder superar lo anímico, lo nacional. Lo nacional, en el momento que no hay actividad volitiva, brota. Hay que mantener la voluntad y el pensar enfocado. Y él dice que fue terrible porque había cosas que había que traer de Suiza, de Suecia, de todas las partes del mundo, madera y acá. ¿Cómo se hacía él solo para financiarlo? Prácticamente en un mundo sin sentido, seguir recibiendo las materiales. Dice, eso fue una enorme crisis que él tuvo que hacer posible para que esa comunidad humana se mantuviese ocupada, o sea, la voluntad, y no estallara en conflicto. Es algo grandioso, donde los seres humanos podemos lograr cosas enormes cuando tenemos un principio. Y el otro momento triste es con la quema del Goetheanum. En la noche del 22, en Silvestre del 22, cuando el Goetheanum se quema, ¿no? Hay las descripciones que hay, dicen, bueno, primero este Goetheanum, ¿qué era este Goetheanum? Porque si no, no lo vamos a entender. Es un templo que no acoge a un Dios, ¿sí? Ya el Dios no mora en el templo porque el Dios ya mora en el templo del humano, ya no se necesita, como el griego todavía necesitaba la imagen ahí donde el Dios descendía. No, desde la venida del Cristo, el Cristo mora en el alma, no se necesita un templo. Pero este templo es una imagen creativa, es un acto creativo, un acto ético, para recordar, para despertar al ser humano que lo percibe todo el recuerdo de su conocimiento espiritual. O sea, su conformación son dos círculos que no llegan a cerrarse. La cúpula pequeña, que representa el 12, si ustedes quieren, esas fuerzas del verbo ahí, porque es un centro solar, porque es una construcción totalmente solar. ¿No? Esos 12 ancianos ahí en las capiteles, esa imagen que le di antes del sol, se puede ver ahí. En la sala grande, las columnas, las 7 columnas, que son la evolución de los 7 épocas, ¿no? Antiguo Saturno, Antiguo Sol, en sus metamorfosis, todo ahí muy creativo. Y en el medio, donde un arco pasa para allá y el otro pasa para acá, en el medio es donde está lo importante. Ahí en el medio se expresa el verbo, el orador, el que hace que todo lo que está ahí afuera, en imagen, se exprese en palabras. Entonces, ahí se tiene esa percepción, ¿no?
de ese mundo maravilloso. Y cuando Steiner pierde, o la humanidad pierde el Goetheanum, es un momento triste, es un momento... las personas que estaban con él dicen que en realidad su única preocupación durante la noche del incendio fue que ningún ser humano salga herido. O sea, la mayor preocupación es que no hubiese heridos ni muertos. Solamente hubo un muerto, que fue el incendiario, el que provocó el incendio, que quedó atrapado ahí entre las llamas y no pudo salir. Pero de todos los demás, con la ansiedad que se querían avanzar para parar eso, Steiner pasó todo el tiempo impidiendo que hubiese víctimas. Y después, el momento donde él tiene que tomar esa decisión que él dice en su vida, es una de las decisiones más difíciles. Anthony Maillet la nombró un poco, cuando él tiene que renunciar, o sea, a conformar, dar un paso, que es este paso que solamente se puede dar cuando uno ya está en la presencia del Verbo, está dispuesto a perder todo lo que has conquistado, a perder todo lo que eres, a poner ahí todo, porque el mundo espiritual puede ser que el Verbo no te considere digno para manifestarse en ti. ¿Sí? Que nunca va a ser por culpa del Verbo, ¿eh? Va a ser por culpa de si uno es digno. O sea, si yo no soy digno, el Verbo no se va a manifestar. La pregunta de Steiner es, ¿yo seré digno de que el Verbo se manifieste en mí? De dar este paso, de pasar del yo verdadero a unirme, a ser un colaborador del Verbo. Y él dice que el mundo espiritual, el Verbo, aceptó su acto y entonces, de regalo, vino algo maravilloso. Y él dice, el edificio del Goetheanum fue acogido por los seres espirituales en el mundo espiritual. Cuando en las llamas, arriba, podemos tener la imagen del mundo espiritual acogiendo a ese ser, el Goetheanum, porque era un ser, y produciendo una transformación. Tomen ahora la imagen del capitel jónico, ¿sí? Lo acoge, una transformación, un movimiento que Steiner llama un stulpun, que es un darse vuelta, y entonces descender a la humanidad convertido en palabra. El Goetheanum, todo lo que estuvo en el Goetheanum, fue recibido como regalo, como donación del mundo espiritual, convertido en sonido, en palabras, el mantra, que es el mantra que tenemos como la piedra fundamental. La piedra fundamental pudo ser recibida porque es un regalo del mundo espiritual que transformó todo ese conocimiento, esa sabiduría plástica del Goetheanum, ¿no? Se elevó del arte al arte de la palabra y fue dado como mantras, como poética. La piedra fundamental, ¿eh? Sí, ¿está bien? Entonces, con esta imagen, pues a mí me gustaría terminar esta conferencia, que recibamos, ¿no? Y que cada uno podamos leer esa piedra fundamental sabiendo que es un regalo de los dioses y que ahí está ese edificio ahora en sonido. Bueno, ya me dice Lino que mi tiempo